Un saludo muy especial a todos ustedes, los santos de Dios. Sí, porque tú eres un santo, tú eres una santa. Nunca se te olvide, esta es la vocación que nos une a cada uno de nosotros como bautizados. Y somos santos ciertamente en potencia. Somos santos porque cada día el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, formándonos, rehaciéndonos, recreándonos y sobre todo, convirtiéndonos en los hijos que Dios quiere que nosotros seamos. Recuerdo que hace tiempo atrás me encontré con una persona que había dejado de ver por bastantes años y me dio mucha alegría verle, por supuesto, de regreso. Me contó que se había graduado de la universidad en administración, tenía un gran trabajo, estaba de hecho comprometida para casarse. Me contó muy buenas noticias, lo cual me alegró mucho el alma. Y le hice esta pregunta, porque yo la había conocido siendo una persona mucho más niña, que iba a la iglesia con sus padres, y le hice la pregunta a esta mujer, ¿y está yendo a la iglesia? Y ella se puso así un poquito sonrojada, y me dice, bueno padre, la verdad es que no estoy yendo mucho, no estoy yendo de seguido. Y le dije, bueno, no se te olvide ir a la iglesia, y ojalá puedas hacer tiempo para que semana tras semana, domingo tras domingo, pues vayas a ese encuentro con el Señor. Ella se quedó mirándome, y de pronto me dice, ay padre, tampoco tanto, cada 8 días, yo no quiero ser tan santa. Cada 8 días, yo no quiero ser tan santa. Yo no sé si de pronto tú quieres ser santo o quieras ser santa, pero hoy quiero recordarte, estamos llamados a ser personas santas. Y yo espero que ojalá tu intención, tu deseo más grande sea ser santos. Un gran escritor francés decía que la tristeza más grande en la vida es la de no ser santos. Y qué lindo es poder creer que ese llamado a la santidad es un llamado que nos concierne a todos, a cada uno de nosotros. Jesús ya lo decía en Mateo 5:48, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Pablo, precisamente cuando escribe la carta a los Efesios, nos va a decir, alabado sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos. Para que fuéramos santos. Y San Pedro lo va a decir en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15. Al contrario, vivan de una manera completamente santa. Oiga, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. ¡Qué hermoso! El Dios que nos ha llamado es un Dios santo. ¿Y por qué tú y yo tenemos que ser santos? ¿Por qué? Porque para ver al santo de los santos tenemos que ser santos. Es la herencia de los santos el poder un día contemplar a Dios. Por eso mi deseo hoy es que tú puedas anhelar la vocación universal a la cual hemos sido llamados. Tú y yo, independiente de si somos o no somos personas casadas o consagradas a Dios, nos une por el bautismo una misma dignidad ante Dios y un mismo llamado. Es lo que se llama en la iglesia la vocación universal de la iglesia, que no es otra cosa más que el llamado a la santidad, a convertirnos en ese reflejo del Dios en el cual nosotros creemos. ¿Qué es la santidad? Cuando nosotros escuchamos hablar de la santidad, como que a veces nos estremecemos, a veces nos asustamos, como que creemos que eso de ser santos no es para mí, porque creemos que ser santos consiste en hacer cosas extraordinarias, o caminar sobre el agua, o hacer milagros. No, no. La santidad no es otra cosa más que vivir la vida con amor y ofrecerle a Dios todo lo que nosotros hagamos, tratando de reproducir en nosotros la vida de Cristo Jesús. Esa es la santidad. Algo tan sencillo como eso. Simplemente es vivir la vida con generosidad, vivirla con intensidad, vivirla con amor, con el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, y reproducir esa vida de Jesús, cada aspecto de Jesús en nosotros. Amando como Él amó, perdonando como Él perdonó, sintiendo compasión por los demás, ayudando al necesitado, hablando bien de las otras personas, acercándonos al que sufre. Es tan fácil realmente lograr la santidad. Óyelo bien, es tan fácil lograr la santidad. Vuelvo y repito,
No se trata de convertirnos en superhumanos, no. Se trata simplemente de ser personas normales, pero vivimos una vida junto a Dios, caminando con el Señor. A mí me encanta cuando hablo de la santidad como un camino, porque esa es la santidad. La santidad es caminar con el Señor, dándome cada día más cuenta de su presencia en mi vida, tomando conciencia de ese poder grande que actúa dentro de mí, siendo consciente de su gracia, siendo consciente de lo que Él me ofrece cada día a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de los sacramentos, a través simplemente de esta apertura de mi ser a su presencia. Pero para poder ser santos, tenemos que tener sed de Dios, porque una persona que no esté sedienta de su presencia, que no tenga sed de Él, es muy difícil que pueda lograr la santidad. La pregunta que yo te haría hoy día es, ¿cuánta sed tienes tú de Dios? Benditos los que tienen sed, dice el Señor Jesús, precisamente las bienaventuranzas, porque serán saciados. Hoy quisiera preguntarte, ¿cuánta sed tienes tú? Pero sed de Dios. Estoy acordándome de un joven que una vez fue a hablar con un monje que tenía una gran reputación precisamente de ser un hombre muy santo. Y le dice aquel joven al monje, yo quiero ser santo. Y el monje le preguntó, ¿cuántas ganas realmente tienes de ser santo? Y él dijo, bueno, tengo muchas ganas. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Y él dice, pues, no sé, creo que no mucho, pero sí tengo muchas ganas de ser santo. Y el monje, ¿saben qué hizo? Le dice, acompáñame. Y lo llevó a una fuente de agua. Y allí el monje cogió la cabeza de aquel joven y lo sumergió en el agua. Y lo mantuvo allí sumergido como por 35 segundos. Cuando el joven ya no podía respirar más, lo sacó. Y escuchen la pregunta que aquel monje le hizo al joven. Cuéntame, joven, cuando estabas allí debajo del agua, ¿qué era lo que más anhelabas? Y el joven de inmediato respondió, aire para respirar. Y aquel monje concluyó, pues el día en que tú desees la santidad, tanto como el aire para respirar, cuando tenías la cabeza allí metida en el agua, entonces vas a caminar en santidad. Qué importante es que tú y yo podamos caminar en santidad, que tú y yo tengamos esas ansias, esa sed, ese deseo grande de ser santos. Porque el que nos ha creado y el que nos ha llamado es santo. Y vuelvo y repito, y para ver al santo tenemos que ser santos. Esta santidad, dice el Papa Francisco, que nos ha hablado mucho de la santidad. De hecho, su carta apostólica Gaudete et Exsultate, alegraos y regocijaos, es sobre la santidad, es un llamado a la santidad. El Papa, que ha hablado tanto de la santidad, hace un par de años, mientras celebraba una Eucaristía en Roma, precisamente hablaba de 4 sustentos que tiene que tener la santidad. Y él decía, es que la santidad tiene que tener, primero, coraje, valor. Se necesita ser valientes para poder ser santos. Así de sencillo. Tenemos que ser valientes para ser santos. ¿Por qué se necesita de esa valentía para la santidad? Para no desfallecer, para no renunciar, para poder perseverar. Porque la santidad cuesta, ciertamente cuesta. Y a veces es más fácil quizás decir, no me interesa y voy a hacer lo que yo quiero hacer. No, se requiere valor, se requiere coraje muchas veces, incluso para enfrentarnos a nosotros mismos. Para enfrentar nuestras inclinaciones de pronto agresivas y egoístas. Ser santo, ser una santa, muchas veces requiere esa pelea interna. Y para poder ganar esa batalla interna, tenemos que ser personas valientes. Para ser personas, por ejemplo, humildes y ofrecérselo todo a Dios. Estaba acordándome de una persona que me compartió un testimonio muy lindo. Llegaba a trabajar a este supermercado y había allí otra persona que siempre que le veía, le hacía la vida imposible. Trataba de dañarle el día, absolutamente. Y hacía siempre malos comentarios de ella. Y esta persona un día viene y me dice, padre, yo necesito el trabajo, pero es que esta persona me está enloqueciendo porque me trata muy mal, me humilla básicamente, no sé qué hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Ofrécele eso a Dios.
Aunque tengas ganas de insultarle, de reprocharle, de hacer cualquier cosa, no lo hagas. Más bien, ofréceselo a Dios, porque quizás ahí está el camino a tu santidad. Esta persona escuchó aquel consejo que le di y tiempo después le vi de regreso y me dice: Padre, gracias. Gracias porque sabe que no solamente esa persona cambió de actitud, Padre. No solo cambió de actitud, sino que yo siento que he crecido en mi relación con Dios. Siento que cada día tengo a Dios más de cerca. Y le dije: eso se llama el camino a la santidad. Esa es la santidad. Por eso para ser santo se requiere valor. Porque es más fácil quizás insultar de regreso a esa persona que te está insultando, que de pronto guardar tus palabras y hacer una oración por esa persona. Cuando alguien habla mal de ti o te trata injustamente, es más fácil quizás tratar a esa persona también con injusticia y hablar mal de esa persona. Pero se requiere valor para que tú calles y para que ofrezcas incluso esa injusticia a Dios por tu santificación y la santificación de esa otra persona. Se requiere valor para ser santos, pero también se requiere esperanza. Sí. La santidad está sostenida por la esperanza. Una persona santa es una persona que mira hacia adelante con un espíritu positivo, un espíritu alegre, un espíritu optimista. Una persona que no se desespera a pesar de las circunstancias de la vida. Qué importante es que tú y yo podamos siempre vivir en esta esperanza que no nos defrauda. Dice precisamente la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 19. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. ¡Qué hermosura! La esperanza para nosotros es como el ancla que mantiene firme el barco. Y que a pesar de que a veces seamos sacudidos por la vida, nosotros seguimos caminando firmes con nuestra mirada puesta en aquel que nos ha llamado a ser santos. Nunca perdemos el enfoque, nunca perdemos aquel a quien nosotros seguimos. Una persona santa es una persona que se abre a la vida y mira la vida con ilusión, con optimismo, y no se desespera, vuelvo y repito, aún en las circunstancias más adversas que pueda estar viviendo. No puede haber un santo desesperado, no, eso no existe. El santo, la santa, siempre están llenos de esperanza, pero también se requiere que la santidad esté sostenida por la gracia. Sí, esto es muy importante. La gracia. ¿Por qué? Porque la santidad no es simplemente producto, consecuencia de nuestros esfuerzos. Óyalo bien. Requiere nuestros esfuerzos, mas no es el resultado de nuestros esfuerzos. Y quiero hacer algo aquí, no sé, una claridad muy importante. La santidad requiere nuestras capacidades, pero no es producto, resultado de nuestras capacidades o cualidades. No. La santidad es un don. No se te olvide, la santidad es un don, es un regalo de Dios. Por eso Pablo va a decirlo, y me fascina cuando él precisamente hablando sobre esta gracia, Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Soy lo que soy por gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué importante es esto. Cuando tú y yo dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros, que la gracia de Dios se haga fortaleza en nosotros, que la gracia de Dios nos mueva y poder decir, es que yo soy santo. ¿Por qué? Porque me ha abierto a esa gracia infinita de Dios. Ciertamente, la santidad requiere de nuestros esfuerzos. La santidad requiere que yo entre en este proceso, en este caminar, renunciando a muchas cosas. Pero lo más importante es, la santidad en mí es consecuencia del actuar de Dios en mi vida, de la presencia del Espíritu Santo que me va santificando, que me va rehaciendo, que me va renovando, que me va restaurando, que me va recreando. Por lo tanto, más que un esfuerzo humano, es producto
de una gracia divina. Esa es la santidad. Qué importante es que nosotros podamos decir un día también como San Pablo, es que soy lo que soy, no porque me lo propuse, no porque soy una persona con muy buen carácter o porque soy una persona con una gran voluntad, no, soy lo que soy por gracia de Dios. Y por eso le doy gracias a Él, porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero también la santidad tiene que estar sostenida, dice el Papa Francisco, por la conversión. Sí, la conversión. La conversión. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir. ¿Qué es la conversión? Sino transformación a partir de la gracia de Dios obrando en cada uno de nosotros. Esa conversión no es simplemente penitencia, no son simplemente golpes de pecho, no. La conversión tiene que ver más con un cambio de mentalidad, un cambio en los deseos de nuestro corazón, un cambio en nuestras actitudes hacia Dios y hacia los demás. Es un cambio de vida. Básicamente, Pablo lo va a decir en Gálatas 6:15, es básicamente una nueva creación. Y esa nueva creación que sucede por dentro se manifiesta en una vida nueva por fuera. Así de sencillo. La persona convertida es la persona que vive una vida diferente. Deja de ser lo que era para convertirse en lo que Dios le llama a ser. Esa es la conversión. De ahí entonces que también la santidad tenga que estar sostenida por esta conversión continua. Algo muy interesante, dice el Papa Francisco, y me encanta siempre que él hace alusión a esto. Esa conversión tiene que ver con cosas pequeñas. Sí, a veces nosotros cuando hablamos de la conversión creemos que es un hecho, que es un acto. Ya, yo me convertí, algo pasó y me convertí de inmediato. La conversión es un caminar, son pasos pequeños. Sí, pasos pequeños, pero seguros, que estamos dando todos los días. Y que están demostrando que somos realmente una persona convertida. Algo tan sencillo, por ejemplo, alguien te viene a hablar mal de otra persona. Sí, que seguramente eso nunca pasa en tu vida. Pero alguien viene a hacer un comentario mal de una persona, sea quien sea esa persona. Una persona convertida no se presta para ese juego. No, tú no te prestas para ese juego. Por el contrario, cambia la conversación. O le dices a esa persona, ¿sabes qué? No creo que sea bueno que hablemos mal de esa mujer o mal de ese hombre. No. ¿Por qué? Porque entendemos que el chisme o la blasfemia o las calumnias no es parte del carácter de un cristiano, de una cristiana que está caminando en santidad, que está buscando la santidad, que está anhelando la santidad. Ahora bien, si no te interesa la santidad, entonces sí, claro, todo el chisme que venga, disfrútalo y propágalo, si no te interesa la santidad. Pero si tú eres una persona que quieres ver a Dios, al santo de los santos, y entiendes que la santidad es el llamado que Dios te hace, entonces tú le dices a esa persona, ¿sabes qué? Es que no me interesa llegar allí, porque esa persona no soy yo. En tu trabajo, de pronto encuentras que alguien está actuando con deshonestidad. Y muchas veces incluso hasta te pueden invitar para que seas parte de esa cultura deshonesta. No, tú dices no, lo siento, pero no. ¿Por qué? Porque no te prestas para esa clase de juegos. Porque a ti te interesa la santidad. Y esa santidad se va construyendo paso a paso. No hay que dar grandes pasos. Son pasos pequeños pero significativos. Pasos pequeños pero significativos. Que tú sabes que en la medida en que lo vas haciendo, vas creciendo en esa relación, en esa santidad, en esa comunión con Dios que te ha llamado a la santidad. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que no te desanimes, para que entiendas que este caminar hacia la santidad es un llamado para todos, que nadie está excluido. Óyelo bien, nadie está excluido. No te sientas excluida, no te sientas excluido de este proceso, de este caminar que se llama santidad. Puede ser que a lo mejor
la iglesia nunca oficialmente te reconozca a ti como santo. Es decir, a lo mejor nunca te van a llamar San Luis Miguel Guillén, quizás nunca te van a llamar así. No, a lo mejor nunca te van a llamar santo. Pero ¿sabes una cosa? Hay muchos santos en el anonimato, que quizás sus vidas no están escritas en las grandes páginas de la historia, pero que sin embargo hicieron la diferencia en este mundo. ¿Por qué? Porque día tras día, en las cosas pequeñas, aprendieron a renunciar a ellos mismos. Aprendieron a dejar de ser egoístas para convertirse en personas generosas. Aprendieron, en vez de hablar mal de otros, a siempre afirmar a otros, hablar bien de las personas. Porque fueron personas que en vez de estar exaltándose a ellos mismos, buscaron exaltar más bien a otros y sobre todo exaltar el nombre poderoso de Dios. Hoy quiero invitarte para que hagas de la santidad tu vocación y no tengas miedo a la santidad. ¿Sabes por qué? Porque si otros lo lograron, también tú lo puedes lograr, también yo lo puedo lograr. ¿Y sabes por qué lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr por la gracia de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que en esta fiesta de los santos que vamos a celebrar pronto, ojalá puedas animarte y puedas anhelar la santidad como estos hombres y mujeres un día lo hicieron. Y fue tanto su anhelo que hoy lo recordamos con amor y sobre todo con gratitud, porque la vida de ellos se ha convertido en una inspiración para cada uno de nosotros. Que tu vida también se convierta en una inspiración para los que están cerca y lejos de ti. Y que viéndote a ti y viendo la forma como vives tu vida, otros puedan motivarse a caminar siempre cerca del Señor. Que Dios les bendiga siempre. Gracias por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.